Este espacio es presentado por Urfarma. Muy bien, seguimos en la mira. En un país con tantos adultos mayores, ¿quién no ha escuchado alguna vez que un abuelo, una tía, un adulto mayor se cayó y se fracturó la cadera con todo lo que eso implica? Tenemos como invitada, un gusto, a la doctora Marisa Montes de Oca. Marisa, gracias por estar. Muchas gracias. Marisa se hizo un máster en inteligencia artificial para salud y allí elaboró un programa que ¿qué? Que predice el riesgo de caída en un adulto mayor. Para centrarnos en el tema, en Uruguay en el 2050 se prevé que la población mayor de 65 años va a ser más grande que la población menor de 35. O sea que no es una cosa a largo plazo, es una cosa a corto plazo. El envejecimiento de la población es un hecho, pero la longevidad no se ha asociado necesariamente a una mayor calidad de vida. Una de las cosas más frecuentes que complican la calidad de vida en el adulto mayor es la caída. Las caídas en sí son un determinante de fragilidad. Independientemente de que la caída genere o no un impacto físico, el primer impacto que siempre genera es el miedo a volver a caer. Y eso genera un deterioro en la calidad de vida de los adultos mayores. No quiero salir a la calle, no me muevo. Quiero salir a la calle, Mientras la doctora habla, vamos a ver unas gráficas. Son datos de España, pero me explicaba la doctora que tenía una pirámide poblacional bastante parecida a la nuestra. Y estos muertos que ven ahí, si hacemos una traslación automática, nos estaría dando que podría haber en Uruguay unos 90 muertos por año como consecuencia, producto de las consecuencias derivadas de las caídas, ¿no? El otro gráfico, en realidad, este está bien que quede para que la gente lo pueda ver. Pero... Es este, ahí lo tenemos. No, el anterior, está bien, perdón. Vamos al anterior. Hay más de 1.400 personas mayores de 65 años fallecen cada año producto de esto. España, Una de cada tres de mayores de 65 se va a caer alguna vez en el año, ¿no? Los gastos en salud que genera en euros. Sí, en realidad este es un estudio de España que corresponde a hace 2 años, es un estudio bastante reciente, es un estudio del Ministerio de Salud de España y hay cosas como muy importantes ahí, datos como muy grandes. Primero que están tomando solo la fractura de cadera, que es una parte ínfima de todo lo que tiene que ver de las caídas. Y otra cosa que me gustaría que visualicen en el gráfico es que el 10% del gasto corresponde a salarios que se pierden de la gente que tiene que cuidar a la persona que se cayó. Tremendo. Ese es un impacto que nos afecta a todos como sociedad. Se ve importante el sistema de cuidados acá, ¿no? Entonces, el sistema, claro, porque... Solamente en esto, solo en esto. En Uruguay hay algún antecedente de solo con registro con fracturas de cadera. Hubo otro nosotros con un grupo de compañeros de la emergencia móvil hicimos el primer relevamiento latinoamericano de caídas, que nos dio mucho trabajo porque muchas veces caída no se pone como diagnóstico. Y bueno, sí, es algo muy importante. Por eso no hay registro en Uruguay. Exacto. Y el 80% de los pacientes que nosotros vimos caen en el domicilio. Pero una cosa que es como muy importante porque tiene que ver con todos cómo funcionamos como sociedad, que el 8% de los pacientes caen en instituciones públicas. Y esto quiere decir en clubes deportivos, en los bancos, porque no están adaptados a los adultos mayores. Marisa, ¿y este programa tuyo, para poder predecir qué hace, carga la historia médica del paciente? El punto que partimos es el siguiente. Quien valora bien el riesgo de caída es el geriatra. Según la Organización Mundial para la Salud, solamente el 5% de los pacientes acceden a la consulta geriátrica. Mi idea fue que cualquier médico que asista a un paciente pueda tener información sobre el riesgo de caída que tiene el paciente, independientemente de que sea geriatra o no. Muy bien. Entonces, ¿cuáles son las cosas que buscamos para valorar el riesgo de caída? Las cosas que siempre vamos a encontrar en la historia clínica de cualquier paciente. La edad, el sexo, el antecedente de caída o no, el número de fármacos que toma, el antecedente de hipertensión y de diabetes. ¿Por qué? Porque son marcadores de riesgo
Esas cosas son todas marcadores de riesgo. La plurifarmacia, y en medicina se considera que más de 5 fármacos diferentes es una plurifarmacia, de por sí hace que tenga un riesgo de caída. Entonces, es muy importante generar un algoritmo que cualquier médico que lo pueda ver en cualquier consulta sepa que agrega un medicamento y cambió el riesgo. El riesgo. Ahora bien, yo determino el riesgo de caída. ¿Y eso para qué sirve si yo no voy a hacer nada? Ajá. Entonces, en sí, esta es la primera etapa de un proyecto que en este momento integro, que se llama Natural KM, que está intentando generar todo el sistema. No solo la predicción de la caída, sino involucrar a las instituciones a que pongan el predictor de caída, pero que hagan policlínica de prevención de caída. De manera que cualquier persona que vaya a la consulta y tenga un riesgo elevado de caída, pero todavía de repente no cayó o tuvo una caída sin más nada, pueda ir a una policlínica y ver y corregir y reeducar y ver qué cosas nos pueden ayudar. Si esto de usar el Estado o una institución privada, por supuesto que más allá del beneficio humano, tendría un beneficio económico importante. Sin lugar a dudas. Por los costos que tiene. El hecho es entender que no solo pasa por un acto de salud y de bienestar del adulto mayor, sino se trata también de lo económico en el gasto de la salud, que cada vez se encarece más porque cada vez envejecemos más. Claro. Los Estados Unidos, la Asociación de Traumatología de Estados Unidos reporta que de cada cadera que cambia por fractura, o sea, de cada fractura de cadera, ese paciente tiene 1 año más de vida nada más. O sea, al año, en Uruguay no hay una estadística, No hay estadística. pero no parece que fueras capaz... ¿Por qué? Porque no mueren en el posoperatorio inmediato. No mueren por causa de la caída, pero en sí esa intervención, eso empieza a generar... impacto hasta psicológico. Empieza a generar todos otros cambios que terminan con que ese paciente está. Entonces, sí, desde el punto de vista económico, sin duda, siempre es más barato prevenir que En algunos curar. ámbitos, yo iba a decir que no me acuerdo en cuál, me decían, un peso invertido en prevención te evita 10 en tratamiento. Sí, ¿Y esto es aplicable a Uruguay, Marisa? sí, Sí. sí, sí. Falta la voluntad económica del desarrollo. Pero una voluntad económica que tiene un retorno. Claro, pero hay que aprender Porque a no es eso, no es un gasto, No, es una inversión que va a tener un retorno. Es una inversión, es exactamente eso, es una inversión. Es una inversión desde todo punto de vista, es una inversión en salud, es una inversión en derechos y es una inversión económica, claro que sí. Y si en Uruguay lo aplicáramos, ¿vos qué dirías? Le aprobaron el trabajo con la máxima nota a Marisa en este máster. ¿Cuál sería el impacto esperado? En económicos, en números, no te lo sé decir. Ajá. Pero sí sé que es un impacto muy importante en cuanto a la calidad. Por ejemplo, lo otro que yo te comentaba, la cantidad de dispositivos que existen. Sí, me hablabas de los dispositivos wearables, o sea, dispositivos que se usan. A ver, tenemos, Majo, tenemos el tape. Te dije que no, pero vamos a ver si podemos tiempo. ¿Cuánto? Sí. Son 10 segundos el tape. Sí, lo pusimos un poquito más capaz. Es como un airbag de cadera. Ese es uno de los dispositivos. Ajá. Y lo interesante está en que, de acuerdo al riesgo que tenga el paciente y a cómo esté, si le corresponde ese dispositivo u otro, que es un chaleco, que se pone como un chaleco deportivo, y que son para los pacientes más frágiles, que ni siquiera tienen el reflejo de poner la mano, como ese paciente, que cuando cae se desplegan todos, se despliega un casco, se despliega todo el chaleco y tapa la pelvis, entonces protege toda la columna, la cabeza del húmero,
la cadera y la parte superior del fémur. Esos dispositivos en Uruguay no existen. No. Y en lo que respecta, yo intentamos con mi socio importar estos que son los más sencillos, pagando todos los permisos de importación. Entonces, andarían en unos $500 cada dispositivo. Y a diferencia de los airbags de los automóviles que no funcionan más después que lo usaste, esto sí. Y digamos, el suplemento, el relleno nuevo del airbag sale de $10. ¿Y lo van a traer? Habría que conseguir gente que quiera invertir en eso. Hay gente que quiera invertir y que quiera traerlo, o conseguir que el Estado considere que es algo muy interesante. Si lo liberan de impuestos, la mitad del costo. Claro, porque aparte no tiene por qué usarlo todo el mundo. Las instituciones podrían dárselo a aquellas que estén dentro de determinado guarismo, determinado rango. Exacto. Que la inteligencia artificial juega un papel importante acá, ¿no? Juega un papel muy importante. Y juega en varios sentidos, porque de la misma manera que tú haces un algoritmo para predecir eso mismo también puede estar en una aplicación para el paciente, en la que además le esté fomentando cuidados, le esté explicando determinadas cosas. Acá falta, en el tema falta mucho de educación pública y de comunicación. Tiene que ver con cómo se iluminan las casas. Es inadmisible, perdón porque me salgo del tema, pero es inadmisible que a esta altura en Uruguay no se exija que se construya y no se ponga un sensor de monóxido de carbono. Todos los años tenemos gente mayor fallecida por monóxido de carbono. Un sensor de monóxido sale $20 y lleva una pila al año. ¿Ah? ¿Cuántas muertes se evitaría? Exacto. Y como eso, creo que más que lo que falta sobre todo es educación, porque yo estoy segura que mucha gente que tiene a una persona frágil en el domicilio no se ha dado cuenta que es frágil. Claro, está bien. Y el acercarlo no necesariamente a la consulta médica, por eso nosotros hablamos de Natural KM, de crear un ambiente informático en el que todos puedan entrar, todos puedan tener capacidad de leer, porque seguramente cualquier persona que pueda interactuar y entiende el riesgo que tiene, hay cosas que puede modificar incluso sin gran gasto. Claro, porque ante ausencia de educación, de pronto en una consulta lo que debería funcionar es la prevención. Exacto. ¿No? Es como son dos etapas, ¿no? Es como la policía que dice disuasión, prevención y represión. Prevención, disuasión, represión. Acá es igual, ¿no? Acá es educación, prevención. Prevención, ¿no? Porque después llegamos tarde. Claro. Después llegamos tarde. Creo que lo más importante es primero concientizarse de que esto es importante. Segundo, y me compete, los médicos tenemos como cierta resistencia a aceptar cosas nuevas o a que alguien se meta en algo que no es de nuestra especialidad. Yo no soy geriatra, soy internista y emergentóloga, y ahora hice un máster en salud, un máster en inteligencia artificial en salud. Pero ¿qué es lo que pasa? Al geriatra llega una proporción muy pequeña de los pacientes, pero a los demás por algo va. Y si nosotros tenemos la oportunidad, ahora por eso es lo que yo decía, tenés que tener un sistema armado para eso. Porque si yo no tengo a dónde derivar al paciente, yo no puedo ponerle al paciente o a su cuidador la espada de Damocles arriba de, ojo que tiene un gran riesgo de caída, pero no estoy ofreciendo una solución. Total. Marisa, te felicito, te quedo muy agradecido. Y desde acá decimos que aquellos prestadores de salud, gestores de salud, que les interese esto para su institución, para probarlo, para informarse, se pueden comunicar con la producción de En la Mira, que lo vamos a conectar con la doctora Marisa Montes de Oca. Muchas gracias por haber estado. Muchas gracias a ti. Gracias a ustedes por haber estado ahí. Los esperamos la semana próxima. Que pasen bien. Este programa fue una presentación de